Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, el que aquestes mocions venen a demanar així, igual no haguera calgut si s'haguera aprovat una sola de les moltíssimes mocions que hem vingut a presentar així demanant planificació en l'àrea de serveis socials. Perquè fa temps que era previsible que aplegaria a l'estiu. Això sí que és una cosa de les que acaba arribant. I que xiquets i xiquetes que ja no van al menjador estarien en pitjors condicions pel que fa a l'aliment. Ja se veia vindre des de fa mesos. I fa mesos que s'haurien d'haver pres decisions que evitaren que avui, 27 de juny, quan fa un mes que s'ha acabat el menjador subvencionat, quan ja s'ha acabat el curs escolar, s'haguera pogut fer alguna cosa abans d'aplegar aquesta data perquè no passara el que està passant ara, que és que molts xiquets i moltes xiquetes possiblement ara estiguen en sa casa soles, amb la nevera buida i el rebost també. Fins ara encara es podia detectar la fam a l'escola, però poden estar tranquils. Ara que ja no van a escola és més difícil que es sàpiga que hi ha xiquets i xiquetes que passen fam. El 18% de les persones del País Valencià viuen en els nivells de la pobresa. Abans s'han dit 21.100 persones en l'atur a Castelló. Mentre nosaltres considerem que cal saber a què ens enfrontem per poder planificar amb eficàcia i previndre situacions pitjors, vostès argumenten que si els problemes no els han comptat, doncs no existissin. Hem dit així moltes vegades que el concepte de pobresa ha canviat, que famílies que durant un temps anaven bé de diners ara ja no poden pagar els pisos, no tenen feina i deuen molt més diners dels que seran capaços de replegar durant molts anys. I tot enmig d'un escenari de casos de corrupció, de malbaratament de diners públics, d'inculpacions i exculpacions de banquers i polítics que han fet un mal ús del seu càrrec. No hauria d'haver vergonya en la pobresa, hauria de ser la riquesa il·lícita qui la provocara. Però mentre aquesta situació aplegue, la de que la riquesa il·lícita doni vergonya a qui l'ha mantingut, moltes famílies intenten ocultar la seva situació de necessitat i no acudixen als serveis socials. I des dels serveis socials, en lloc d'actuar en un tema de la seva competència, com és la prevenció de l'exclusió social, actuen a toro pasado. I només en aquells casos que la gent hagi acudit a demanar ajuda. Si passara lo sabríamos o a mi no me han dicho nada, no haurien de ser pronunciades mai per cap persona amb responsabilitat en l'àrea de serveis socials. Estem segurs que els professionals, grans professionals que treballen als serveis socials fan més, molt més del que la voluntat de la regidoria permet. Però les polítiques socials han de superar les condicions que donen lloc a la pobresa i la desigualtat social. I ho han de fer sobretot prevenint, evitant o corregint els mecanismes que originen els problemes. Està molt bé destinar diners a quan hi ha un patís fam, però si poguérem evitar-ho, crec que estaríem treballant millor. Per més que ho hem demanat, la senyora Querol indicava que el plan era atender-lo todo, però això tampoc no ho fa. El que demana la moció, les mocions aquestes, es pot i es deu fer. De fet, a l'Ajuntament de Vila-real, on Compromís porta la regidoria de serveis socials, ja ho hem fet. Mentre així, el PP de Castelló mira cap a un altre costat quan es parla de pobresa o també quan es demana informació sobre els bancs d'aliments i la seva gestió. Gràcies. Gràcies, senyora Brancal. Senyora Querol. Señor alcalde, señoras y señores concejales, estoy perpleja de oír el relato que dan de nuestra ciudad. Me parece increíble el relato que están dando, pero claro, por supuesto que esto lo que quiere decir es que no tienen ni idea de cómo funcionan los servicios sociales, ni de cómo se están funcionando en todos los recursos de esta ciudad. Señora Brancal, estoy asombrada. Vamos a ver, los recursos sociales del ayuntamiento no trabajan en solitario. Yo se lo he dicho muchas veces, lo que pasa es que usted o no lo quiere oír o no lo entiende. Los servicios sociales del ayuntamiento, todos los trabajadores sociales, así como los educadores, están en contacto permanente, y no solo ellos, sino yo también, con la trabajadora social de la Consellería de Educación, Ana García, con los trabajadores sociales de los hospitales, de los centros de salud, por supuesto, con el Banco de Alimentos y con todas las entidades que están trabajando en este ámbito. Me parece increíble que ustedes digan que hay pobreza, que los niños tienen hambre. Pues vamos a ver. Yo estoy muy preocupada por ese tema y en eso estoy trabajando.
Si ustedes no lo saben, por favor, infórmense, porque yo sí que lo sé. Señora Brancal, no me mire así, porque yo sí lo sé, porque lo trabajo todos los días. O sea, yo no solo llamo por teléfono, yo he ido hasta la Consellería de Educación, he hablado con la directora territorial y con Ana García, que es la trabajadora social. Han hecho un listado de todos los colegios y han ido allí a ver niño por niño. No hay nadie que esté pasando hambre. Nadie que esté pasando hambre en esta ciudad, ningún niño que esté pasando hambre. Sí, señores, sí, ningún niño. Además, los niños que no van a estar en casa solos porque el que no quiere, no tiene por qué estar en casa solo, porque para eso el ayuntamiento tiene los programas de dinamización del verano, que es gratuito para todas las familias que no lo pueden pagar y que estamos trabajando junto con la Consellería de Educación y con las entidades prestadoras de servicio para poderles dar una comida. En eso estamos trabajando ahora mismo sobre estos niños. Y no les daríamos solo a los que no necesitan, sino a todos los niños que van a los programas de verano del ayuntamiento. O sea, que me parece increíble lo que ustedes están queriendo demostrar aquí de que hay niños que pasan hambre. Pues no, no es cierto. No hay niños que pasen hambre en la ciudad de Castellón, porque nosotros lo sabríamos. Y si fuera así, sería una responsabilidad tanto de la FAPA Peñagolosa, que sacó la nota en la prensa, tanto de la FAPA Peñagolosa como de los directores de colegios, como de cualquier persona que sepa de un caso y no lo comunique. O sea, me parece indignante esta moción queriendo crear una alarma social en la ciudad. Y referente al Banco de Alimentos, nosotros estamos trabajando constantemente con el Banco de Alimentos. O sea, hablamos casi a diario con ellos. El Banco de Alimentos en estos momentos no tiene necesidad de alimentos. No tiene necesidad porque la semana pasada repartió 7.000 litros de leche. Esta semana está repartiendo 8.000 kilos de alimentos. Y hoy están preparando los lotes para grandes entidades de los alimentos del FEGA, que ya los tienen. Luego, por favor, no creen ustedes con esa demagogia, esa alarma social, porque no es cierta. No es cierta. Jo, si el meu grup estiguera governant una ciutat i un país amb les xifres de pobresa, no les que ens inventem o les que se pugui inventar una hipotètica oposició, sinó les que donen entitats que en saben, a mi em cauria la cara de vergonya. Però a vostès no. Un flaig de saber i de poder venen ací a dir que fan molt i ens contesten a les nostres preguntes que si n'hi haguera gent patint, vostès ho sabrien. Ens contesta vostè, senyora Querol, que parle tots els dies amb les entitats socials. Nosaltres també, este matí, hem estat parlant amb la gent que porta el menjador del pare Ricardo. I potser això és el problema, que potser només parle vostè i de lo que se trata potser és d'escoltar, perquè si escoltàrem, com fem nosaltres, sí que ens hisse aquesta realitat que venim així a contar, no per crear alarma, sinó perquè la gent ho sàpiga. Nadie está pasando hambre, pero, per exemple, també ha dit que los del temps d'esplai se les dará de comer a todos, a los que lo necesitan y a los que no. Pues a lo millor ese és el problema. Si hi ha un sol xiquet que patís fam o està malnodrit, només hi ha dues opcions. O bé no fan el suficient o bé no ho fan del tot bé. No n'hi ha més opcions. El que demanem és que corregim i prevenim que el proper curs no siga encara pitjor que aquest. I això se fa planificant, senyora Querol, planificant i sobretot escoltant. Gràcies. Señora Brancal, señora Querol. Una cosa es que los niños estén desnutridos, que eso no es cierto, y otra cosa es que estén malnutridos, que es por hábitos que todos conocemos, y que no están bien nutridos. Pero eso no quiere decir que estén desnutridos. Referente al Banco de Alimentos, yo les he dicho que, bueno, ustedes hablan con ellos y yo todos los días y sé perfectamente los alimentos que tienen y lo que reparten. Y al comedor del padre Ricardo, señora Brancal, no hablo con él. La semana pasada fui 3 días, yo voy al padre Ricardo y me entero de la situación que tienen y de cómo están. Y confirmado por el padre Ricardo y por una de las hermanas del padre Ricardo, no va ningún niño a comer al comedor porque no les dejan además, porque allí no hay niños. Y eso demuestra que no han subido a la hora de comer y no han visto quién hay allí comiendo. Y, señor Oliver, usted está planteando que la gente recoge en los contenedores. Yo también vivo
vivo y además muy cerca de usted, y usted lo sabe, la gente en los contenedores no recoge comida. La gente que recoge y rebusca en los contenedores, porque estoy harta de verlas, son hierro, cosas metálicas, no busca comida. Un minuto, señora Querol. No. Un minuto. No. Mire, señora Oliver, todo lo que ustedes preguntan en las comisiones informativas, yo contesto a todas. Se contesta por escrito. Y no diga usted que no, porque eso es incierto. Pues lo dice usted, señora Brancal, es incierto, se lo digo a usted también. Lo que está usted diciendo de los programas de verano de Ten Display, de Bio Alpinar o de los niños de discapacidad de este año, cuando se habla de darles de comer o de que estamos trabajando para poderle dar o comida o almuerzo, no significa que tú le vayas a dar a un niño que esté necesitado delante del resto y al resto no le des. Es que eso no se puede hacer con los niños. O se lo das a todos o no se lo das a ninguno. Que estamos hablando de un almuerzo, de una comida. Pero bien, aquí todos estamos trabajando por la pobreza. Ustedes se han encargado de crearla, el Partido Socialista, a lo largo de estos 8 años de gobierno, y nosotros estamos intentando destruirla. Es así de fácil. Y si se triplica el paro en 7 años, caen estrepitosamente los ingresos de las familias y los de las administraciones públicas. Se generan dramas sociales, desahucios, pobreza, en definitiva, necesidades que deben de abordar las administraciones en las que se han caído esos ingresos. Esta no es una lección de economía, es solo una humilde reflexión de sentido común. ¿Significa esto que vamos a dejar de lado a estas personas? Pues ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Significa 2 cosas, que estamos siendo más eficientes priorizando el bienestar social y trabajando más que nunca por las personas, y que usted, que habla de todas las iniciativas que se han planteado en todas las administraciones, debía haberlas planteado también en el Congreso de los Diputados cuando su partido, el Partido Socialista, destruía empleo y oportunidades e hipotecaba el futuro de los ciudadanos de este país. Muchas gracias, señora Querol. Compartimos su preocupación. De hecho, no solo la compartimos, la vivimos y trabajamos para abordarla todos los días. Pero permítame que no le dé a usted toda la legitimidad que busca cuando propone desde la bancada socialista medidas económicas para abordar la pobreza, que ya las estamos tomando y estamos en. Gracias, señora Querol. Vamos a proceder a la votación, como hemos dicho, primero de la moción, del número 2, la moción de Esquerra Unida. Votaremos esta moción para aprobar una partida presupuestaria para becas de comedor. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? 15. ¿Y ahora abstenciones? Vale. Vamos a votar ahora la moción del Grupo Socialista para establecer medidas urgentes de emergencia alimentaria. ¿Votos a favor de esta moción? 12. ¿Votos en contra? 15. Queda rechazada.